Muy buenos días, estamos en el círculo de liderazgo, ciclo número 4, estudiando a profundidad el libro El Poder de la Conciencia, día 2. Te saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño, y estamos aquí profundizando en este maravilloso libro de Neville Goddard. Y continuamos entonces con el capítulo 2, la conciencia. La única manera de construirnos mansiones más majestuosas, manifestaciones de conceptos cada vez más elevados, es cambiando nuestra conciencia, es decir, cambiando de hecho el concepto de nosotros mismos. El término manifestar hace referencia al hecho de experimentar los resultados de dichos conceptos en nuestro mundo. Es absolutamente imprescindible comprender claramente qué es la conciencia, debido a que la conciencia es una realidad única e indivisible y constituye la única y primordial causa-sustancia de los fenómenos de la vida. No puede existir nada que no se deba a la conciencia que el hombre tiene de ello. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debemos dirigir nuestra atención, ya que constituye el único fundamento para poder explicar los fenómenos de la vida. Si aceptamos la idea de que existe una causa primordial, debemos deducir entonces que dicha causa no puede tener como resultado algo que le resulte ajeno. Es decir, si la causa sustancia primordial es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones no pueden ser más que luz. Dado que la causa sustancia primordial es conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos solo pueden ser conciencia. Lo único que podría observarse es una forma superior o inferior de la misma cosa o variaciones de ella. Dicho de otro modo, si nuestra conciencia es la única realidad, también debe ser la única sustancia. En consecuencia, todo lo que a nosotros nos parece circunstancias, condiciones e incluso objetos materiales, en realidad no son más que productos de nuestra propia conciencia. Entonces debe rechazarse el concepto de naturaleza como cosa o conjunto de cosas externas a nuestra mente. No puede considerarse real que nosotros y nuestro entorno tengamos existencias separadas. Nuestro mundo y nosotros somos una única entidad. Por lo tanto, si realmente deseamos conocer la causa de los fenómenos de la vida y saber cómo utilizar dicho conocimiento para hacer realidad nuestros sueños más ansiados, debemos cambiar el enfoque de nuestra atención, pasando de la apariencia objetiva de las cosas para concentrarnos en su centro subjetivo, en nuestra conciencia. En el centro de todos los aparentes antagonismos, contrastes y contradicciones de nuestra vida, solo está en funcionamiento un único principio. Lo único que opera es nuestra conciencia. Las diferencias no son una variedad de sustancias, sino una variedad de configuraciones de la misma causa-sustancia de nuestra conciencia. El mundo se mueve sin necesitar un motivo para ello. Lo que esto quiere decir es que no tiene un motivo propio, sino que lo rige la necesidad de manifestar nuestro concepto, de manifestar la estructura de nuestra mente, y nuestra mente siempre sobre la base de todo aquello que creemos y consideramos auténtico. El rico, el pobre, el mendigo o el ladrón no son mentes distintas, sino distintas configuraciones de la misma mente. Al igual que cuando se imanta un trozo de acero, su sustancia no cambia con respecto a como era antes de imantarse, sino que lo que cambia es su configuración y el orden de sus moléculas. La unidad básica de la energía magnética consiste en un electrón girando en una órbita determinada. Pero cuando se desimanta un trozo de acero o de otra cosa, no quiere eso decir que se le paren todos los electrones. Por lo tanto, la energía magnética no ha dejado de existir, sino que solo se han reconfigurado las partículas de tal forma que ya no producen un efecto externo o perceptible. Se dice que una sustancia está desimantada cuando sus partículas no se orientan en orden alguno, pero cuando se las ordena en una dirección determinada, la sustancia queda imantada. No es que se cree energía magnética, sino que se despliega. La salud, la riqueza, la belleza y el genio no se crean, sino que tan solo se manifiestan a través de la estructura de nuestra mente, es decir, a través del concepto que tenemos de nosotros mismos, y el concepto de nosotros mismos es todo aquello que aceptamos como real y de lo que estamos convencidos.
La única forma de descubrir qué convicciones tenemos es observando, sin crítica alguna, cómo reaccionamos ante la vida. Nuestras reacciones nos revelan dónde vivimos psicológicamente, y donde vivamos psicológicamente es lo que determina cómo vivimos aquí, en este mundo externo y visible. Debería saltarnos a la vista de inmediato la importancia de todo esto en nuestra vida diaria. La naturaleza básica de la causa primordial es conciencia. Por lo tanto, la sustancia última de todas las cosas es conciencia. Listo, hasta aquí hemos hecho la lectura y vamos a entrar en conciencia y vamos a traer un poco de aquellos tesoros que están acá. Primero, es claro que el tema central del libro es el poder de la conciencia. Y aquí quiero hablar de conciencia como realidades. Entonces, quiero invitarte a pensar que el universo va a manifestar dos posibles realidades. ¿De acuerdo? El universo tiene una capacidad de manifestar una realidad estilo mansiones, como la manifiesta el texto. El universo tiene la capacidad de manifestar abundancia, salud, cosas extraordinarias. Pero el universo no puede manifestar sino única y estrictamente aquello que está en la realidad humana, en la realidad de la mente subconsciente que hemos venido trabajando en los otros círculos de liderazgo. Entonces, la única manera de cambiar nuestra realidad que es cambiando nuestra conciencia. Y aquí el texto nos dice que la conciencia es una realidad única e indivisible y constituye la única y primordial causa sustancia de los fenómenos de la vida. Es decir, lo que haya presente, grabado, manifestado en palabras, en pensamientos, en vibraciones, en energía, en acciones, en la mente consciente y en la mente subconsciente de cada uno de nosotros, es exactamente lo mismo que el universo va a manifestar. Básicamente la conciencia es la razón causante de todo lo externo. La mente subconsciente es algo interno, es algo espiritual, es algo profundo. Y lo que hay dentro es lo que hay fuera, como es dentro, es afuera. Y aquí el texto de Neville Goddard nos dice que la conciencia es el único fundamento para poder explicar los fenómenos de la vida. La conciencia, es decir, lo que vemos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que creemos de nosotros mismos, lo que decimos de nosotros mismos, lo que sentimos sobre nosotros mismos, lo que vemos, lo que creemos, lo que expresamos, lo que sentimos sobre el presente, sobre el futuro, será lo mismo, será la causa, será la semilla de lo que el universo nos va a dar como un efecto. Entonces, todos tenemos una conciencia y esa conciencia puede estar con vibraciones altas de abundancia o esa conciencia puede estar con vibraciones bajísimas de escasez y enfermedad. En el nivel de conciencia en que estemos y vibremos será lo que el universo nos manifieste, lo que el universo nos devuelva, lo que el universo nos regale. El poder está en que como seres humanos, siendo la máxima creación de Dios, nosotros tenemos el poder de cambiar esa realidad de escasez a una realidad de abundancia. Aquí nos están invitando a observar, a ir más allá. En el día a día de cada uno de nosotros hablamos de cosas y decimos es que tenemos unas circunstancias críticas, unas condiciones críticas, unos resultados críticos, pero la única verdad es que eso simplemente es el resultado de lo que hemos permitido y alimentado consciente o inconscientemente en nuestra mente subconsciente. Y tenemos como seres humanos el poder de elegir, el poder de tomar decisiones, el poder de decir rechazo esta mentira, rechazo este argumento, rechazo esta creencia, rechazo esta realidad, me opongo y me levanto en diseñar y en construir y en elegir una nueva realidad, una nueva realidad. ¿Cuál es la realidad? Nuestra nueva conciencia. ¿Cómo cambiamos la conciencia? A través de la repetición espaciada. ¿Cómo cambiamos la conciencia? A través del poder de la fe, a través del poder de la oración, a través de la espiritualidad.
Y luego el autor nos da una metáfora puntual y concreta, nos dice, en el mundo del universo nos encontraremos al rico, al pobre, al mendigo, al ladrón, y dice acá, no son mentes distintas, sino configuraciones de la misma mente. Creo que aquí está muy claro, el poder de la conciencia. La conciencia es la única materia prima que el universo usa para manifestar, porque el universo está ceñido a las leyes universales y a los principios de Dios el Creador. No existen mentes grandes o mentes apocadas, no existen mentes inteligentes o mentes poco inteligentes. Los resultados que nosotros los humanos llamamos riqueza, pobreza, mendigo, ladrón o empresario, no son mentes distintas, todos tenemos el mismo potencial, todos fuimos diseñados por Dios, pero no todos tenemos una relación con Dios, pero no todos honramos a Dios. Así que realmente son configuraciones distintas. Entonces esto nos lleva a que conciencia igual mente subconsciente, creencias, paradigmas, como es en nuestra mente subconsciente, como es en nuestra conciencia, como son nuestros paradigmas, como son nuestras creencias, como son nuestras palabras, como son nuestras emociones, cuando en el día a día así será lo que reflejamos. Si no nos gustan los resultados, cambiamos la configuración. ¿Qué significa cambiar la configuración mental? Significa reescribir la historia mental, significa reinventarnos, significa cambiar paradigmas, significa cambiar creencias, significa cambiar acciones, significa cambiar narrativas, significa elevarnos. Y luego dice, la salud, la riqueza, la belleza, el genio no se crean, sino se manifiestan a través de la estructura de nuestra mente. La estructura de nuestra mente está sustentada explícitamente en el poder de la conciencia. El poder de la conciencia habita dentro de cada ser humano en lo que conocemos hoy como la mente subconsciente. Y no es nada más y nada menos que las creencias, los paradigmas, las actitudes, los actos, las narrativas, las emociones, los olores que hemos permitido y alimentado por tanto tiempo. Así que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. ¿Cómo cambiamos realidad? Cambiando de conciencia, siendo conscientes de lo negativo y transformarlo. ¿Cómo cambiamos nuestra realidad? Reconfigurando el poder de nuestra vida. Así que profundicemos, así que aprendamos, así que construyamos y diseñemos futuro de una manera extraordinaria.